¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Apuesta Nacional, lo demás no importa nada, una coproducción del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad y la Radio Pública. Como sabrán, durante enero vamos a estar repasando las entrevistas realizadas a lo largo del año por el equipo del CEPES y en esta oportunidad vamos a recordar las charlas que tuvimos con la ministra de Desarrollo Social y referente de Colina, la doctora Alicia Kirchner, y el director nacional de Formación de Actores Territoriales, Daniel Escurra, quienes nos hablan de políticas sociales y el cambio de paradigma que se produjo desde 2003, de pasar de políticas asistenciales a políticas sociales destinadas a sujetos de derecho. El respeto hacia ellos, el respeto hacia su familia, eran objetos de estadísticas, 54% de pobreza, ¿no es cierto? Más allá de que teníamos este ministerio rodeado con 20.000 problemas, que nos encontrábamos, era ver cómo atacábamos la causa de los problemas sociales que tenía la Argentina. Y no lo iba a hacer yo solo de este ministerio, siempre creí en las construcciones colectivas. Y la verdad que si en ese momento Néstor Kirchner, que le dio un giro de 180 grados al país, no hubiese intervenido en una manera diferente de gobernar, todo lo que habíamos perfilado con respecto a la aplicación de las políticas sociales no se podría haber hecho. Por eso Néstor decía, tiene que haber una política económica. Para que exista la política social que nosotros queremos que exista, tiene que haber una política económica humanizada, que ponga al hombre como centro de la escena. El Ministerio Nacional era no solamente el edificio que está a la 9 de julio, ¿no es cierto?, sino que te marcaba desde arriba cómo tenían que ser las cosas, los programas, absolutamente enlatados, más de 79 programas, pero te condicionaban todo. Punto 1. Inclusión de niños de tal edad, todo focalizado, condicionado a tanto por el crédito del Banco Mundial o del que fuera, ¿no es cierto? El 80% del presupuesto era de fondos internacionales, solo el 20% era de fondos nacionales. Todo condicionado. Entonces, cuando vos haces la construcción colectiva, tenés que tener un trabajo de organización colectiva. Y ese, obviamente, es caminar el territorio. Y a partir de ahí vienen las aperturas y las distintas políticas. Lo que importa en una política social, lo que importa en un gobierno nacional, es hacia quién estás trabajando, cuál es el interés que te mueve. ¿El mercado, el fundamentalismo del mercado o los argentinos? La economía siempre tiene que ser social. Obviamente, ante el fundamentalismo del mercado, marcamos nosotros una línea concreta de lo que tiene que ver con la economía social, con la economía popular. Es el gran organizador social. Entonces, veníamos trabajando desde la provincia de Santa Cruz, con todo lo que se llama emprendimientos y demás, pero ¿qué nos pasaba? Que vos podías ayudarlo con las máquinas, podías darles un crédito, pero no estaban en el mercado formal. Entonces, la persona nunca salía, nunca levantaba. Por eso decían la economía marginal o la economía de los pobres. Cuando llegamos acá, siempre decíamos que tenía que haber una legislación especial. Lo primero que hicimos con Néstor fue el monotributo social. El monotributo social, en base a esa experiencia que habíamos tenido en Santa Cruz, nos permitió realmente que parte de todos los empleos que ha creado la economía formal, 1.450.000, sean de la economía social. ¿Por qué? Porque esa gente hoy tiene seguridad social, además de asistirla técnicamente, desde sus propios saberes, pero por ahí necesitaban, por ejemplo, un mayor marketing, una promoción para que su producto realmente esté inserto, una mayor calificación del producto, entonces hacíamos intervenir al INTI. La economía social nace del territorio. Si vas al NEA o al NOA, seguramente va a surgir de todo lo que tiene que ver con esas magníficas artesanías que tienen. O con emprendedores de nuestra tierra que en este momento esos ponchos divinos que hacen con tintas originarias y demás están circulando por el mundo. La agricultura, que tienen que ver con
con lo típico de cada pueblo. El otro día, un pueblo que no tiene más de 700 habitantes, salía el desarrollo por televisión de cómo, con la marca colectiva que la da este ministerio, de desconocidos pasan a ser conocidos, se unieron todos los emprendedores y hoy movilizan con esa marca el desarrollo de un pueblo. Las políticas sociales, pese a todo el trabajo que se hace, no están bien visibilizadas. Primero pensaba que el problema era un problema de comunicación y después me di cuenta de que no, que es un problema de que no quieren que se vean, ¿no? Y con todo respeto a esos políticos opositores, creo que nacen, todo este tipo de declaraciones a veces nacen de la ignorancia. Se quedaron con el capítulo del libreto anterior del 2003, donde pasaban todas las cosas, porque ellos también, muchos de ellos fueron gobiernos en ese momento, y saben lo que pasaba, pero la realidad cambió, y cambiaron en políticas sociales, cambiaron en todo lo que tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el desarrollo de las personas. Yo le pediría a esos políticos que trabajen junto con nosotros, porque la verdad que tenemos que hacer un trabajo colectivo, ¿no? Donde no les pido que cambien su orientación política, sí les pido que nos ayuden, porque cuantos más nos ayudemos entre todos, mejor van a ser los resultados. Y habrá otros temas con los que podremos discutir y no estar de acuerdo, que eso es parte también de la coherencia que tiene uno con cada, con la ideología que tiene, pero hay en temas que tenemos que estar tirando todos para el mismo lado. Legislación que esté, que sea hecha en el momento exacto que se está trabajando en la política, porque en la medida que va surgiendo, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si este ministerio hubiese empezado a trabajar la economía social sin una legislación que la acompañara, como fue el microcrédito, la marca colectiva y el monotributo? No hubiésemos podido hacer nada. Así que en función de los pasos que se van dando, tiene que surgir esa política legislativa, que no puede surgir, perdón, tengo el cuaderno abierto, voy a presentar un proyecto. No, a ver, señor legislador, yo tuve una suerte, había recorrido el territorio, por eso presenté como 7 leyes en menos de 8 meses, pero señor legislador, venga con nosotros a trabajar, recorramos el territorio y seguramente iba a tener el sustento de todo lo que falta todavía en legislación. ¿Está pensando en participar del debate electoral del próximo año? En lo único que estoy pensando es en trabajar con toda la fortaleza, con toda la fuerza, este proyecto nacional, que tiene que consolidarse todos los días, un poquito más. Algunos tienen su cabeza nada más metida en las elecciones. Yo la verdad que la tengan metida en el desarrollo del país y en acompañar a nuestra presidenta con toda la fuerza. Y el nuestro trabajo del equipo de la dirección fundamentalmente tiene que ver con uno de los 3 ejes del ministerio, ¿no? Nosotros tenemos un eje que está vinculado a la familia, un eje vinculado al trabajo y un eje vinculado a la organización. Nuestro trabajo tiene que ver con el eje de organización a través de la formación, ¿no? Territorial, la formación de actores, la formación de colectivos, con una premisa que la ministra nos ha tirado hace mucho tiempo, digamos que es el nudo central de todo esto, que es la acción, como en el primer programa ella planteó, ¿no? Nosotros recibimos un sujeto social casi en estado de descomposición por fruto de las políticas neoliberales, y pasar de ese individualismo de la década de los 90 a las apuestas colectivas es la trama principal que la formación viene a ocupar en el rol del ministerio. Entonces nuestro laburo tiene que ver con eso, con a partir de la formación, del conocimiento, de la construcción de conocimiento situado, poder ir pasando en un proceso de lo individual a lo colectivo. Y lo que nos toca a nosotros es lidiar un poco con la conformación del sentido común, ¿no? Acá hay una cosa que para nosotros es muy importante. Todo proyecto de país construye un sentido común. Ese sentido común, a veces los proyectos de país se descentran, como el neoliberalismo en el proceso que empezó en el 2001, el 19 y 20 de diciembre del 2001 y después en el 2003, pero las ideas fuerzas de ese proyecto de país muchas veces continúan, son el sentido común, la argamasa, ¿no? que nos nuclea como sujetos colectivos. Entonces a veces pasa que hay transformaciones estructurales a nivel de
de políticas públicas, pero el sentido común sigue respondiendo a una época distinta y anterior. Entonces, ahí hay mucho que discutir en clave de cuáles son los lineamientos que queremos para la sociedad, para el nosotros argentino, ¿no? Entonces, nosotros, el neoliberalismo estuvo constituido por el individualismo, por el sálvese quien pueda, por el no te metas, no participes. Bueno, esas ideas fuerzas son muy difíciles de conmover, muchas veces más difíciles de conmover que los ciclos económicos, y nuestra tarea se aboca fundamentalmente a construir un nosotros que salga de esas ideas y pueda ir a la necesidad, a la visualización de que las salidas son colectivas o no son. La verdad que es un tema muy importante. Alicia nos ha encomendado trabajar fuerte sobre eso, sobre una premisa, ¿no? Si después de años de crecimiento explosivo las tasas de desocupación, las tasas de pobreza e indigencia son las mismas que las de la década de los 90, que es lo que dicen una buena parte de los medios de comunicación y algunos consultores privados, evidentemente las políticas sociales son un fracaso, esa es la conclusión. Y no solo eso, sino que si las políticas sociales son un fracaso y tuviste 10 años de crecimiento y todavía tenemos el 40% de excluidos, no vale la pena de comprometerse socialmente por el cambio. Esas son las dos premisas que para nosotros trabajan, ¿no?, los grupos económicos concentrados con una idea fundamental, ¿no? Este proyecto ha tenido una gran virtud que no es fácil de encontrar en la historia. Yo soy historiador, como sabes, digamos, de formación mediante. Hay momentos donde se ha creado riqueza social y hay momentos donde se la ha distribuida. Muy pocos son los momentos donde ocurren las dos cosas a la vez, que se genera riqueza social y se la distribuye. Estos 10 años son uno de los pocos lapsus de la historia argentina donde ocurren las dos cosas, y los grupos concentrados de poder, digamos, ¿no?, han visto perder privilegios que en realidad ellos no los sienten como privilegios, sino sienten que son dueños de todas las cosas, como decía Rodolfo Walsh, digamos, ¿no? Entonces, el tema fundamental tiene que ver, hay una estigmatización de las políticas sociales porque hay dos grandes líneas de distribución de la riqueza. Una es el salario, ¿no?, poner plata en el bolsillo de los trabajadores, y la otra es la distribución por las políticas sociales. Las políticas sociales son fruto de un enorme ataque que en el fondo esconden una intención de volver a concentrar la riqueza y que no distribuyamos lo socialmente producido. Hay 25 años de deuda social en la Argentina fruto de las políticas neoliberales que nos llevaron casi a la catástrofe social. El gobierno desde el 2003, digamos, ¿no?, tomó la decisión política y se lo planteó a la sociedad de saldar esa deuda social vía el trabajo y vía la inclusión con políticas sociales. Esos son los dos mecanismos transparentes. Se plebiscitó electoralmente estos mecanismos y durante todo este tiempo fueron refrendados por la sociedad. Entonces hay otra cosa que es un subproducto democrático en torno a esto, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados que la democracia argentina se llegaba con un plan de gobierno y después se lo traicionaba, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, si vos tenés que en estos 10 años se planteó que la deuda de la exclusión iba a ser saldada vía trabajo y vía políticas sociales, y esto se ha cumplido, digamos, ¿no?, en realidad hay un salto democrático muy fuerte en torno a esto, y cuando la democracia se fortalece, los grupos económicos tienen menos pesos para imponer sus intereses. Entonces acá hay una doble cuestión: defender los intereses concretos de las minorías, pero también, digamos, ¿no?, retrotraer la democracia a niveles de credibilidad cero para que los grupos económicos tengan mejores condiciones para imponer esas ideas que son, y hacerlas pasar como las ideas de todos, que cuando la política es fuerte, eso es más difícil de construir. Bien, hasta aquí llegamos. Nos vamos a reencontrar la semana próxima con un nuevo programa especial de Apuesta Nacional. Lo demás no importa nada. Una coproducción del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad y la Radio Pública. Hasta entonces.